Auditoría. El error del consumo sin intención. Usted ha pasado años consumiendo contenido de autoayuda y audios de abundancia como si fueran ruido de fondo. Su error técnico es creer que la información, por el simple hecho de sonar en sus oídos, se integra en su sistema operativo. En ingeniería de datos, esto se llama escritura fallida. Si su cortafuegos consciente, el pensamiento lógico, está activo y lleno de dudas, bloquea la entrada de los nuevos datos al disco duro subconsciente. Usted escucha, soy millonario, pero su hardware consciente responde, error, saldo insuficiente. Esa fricción cognitiva cancela la señal. Al final de 8 horas de escucha pasiva, usted no ha reprogramado nada. Solo ha generado un bucle de fatiga auditiva. Está intentando instalar un software de última generación en un procesador que está ejecutando simultáneamente 1000 procesos de escasez. El resultado es una corrupción de archivos sistemática. Usted no necesita más información. Necesita un método de inyección directa que salte el firewall. La neurofisiología de la sugestión y el umbral de escritura. Para que el audio sea efectivo, debemos entender el concepto de impedancia de membrana consciente. Durante el día, su cerebro opera predominantemente en ondas beta, 12 a 30 Hz, un estado de alerta donde el factor crítico actúa como un portero que filtra cualquier información que no coincida con su realidad actual. Intentar reprogramarse en beta es como tratar de escribir en un disco duro que está siendo utilizado al 100% por otras aplicaciones. La tasa de rechazo es total. La ingeniería de este audio se basa en la sincronización de fase. Al entrar en el sueño, sus ondas cerebrales descienden hacia teta, 4 a 8 Hz, y delta, 0,5 a 4 Hz. En estas frecuencias, el cortafuegos se desactiva y el cerebro entra en un estado de hipersugestibilidad. Es aquí donde el umbral de escritura es máximo. El audio utiliza frecuencias binaurales para forzar la coherencia hemisférica, permitiendo que las afirmaciones no sean procesadas como ideas externas, sino como comandos de sistema de bajo nivel. Estamos puenteando la lógica para depositar la semilla de abundancia directamente en el sustrato del subconsciente, donde la distinción entre realidad e instrucción no existe. El protocolo de conexión y saturación. Para que este audio no sea simplemente música de fondo, usted debe convertir su entorno de sueño en un laboratorio de reconfiguración. No se limite a darle al play. Usted va a ejecutar una secuencia de arranque. Aislamiento de señal. Uso de hardware. Es obligatorio el uso de auriculares, preferiblemente de diadema o específicos para dormir. El audio contiene pulsos binaurales que requieren la separación de canales, izquierdo barra derecho, para crear la frecuencia de batido en el cerebro. Sin auriculares, la ingeniería de ondas se pierde y el audio se vuelve ruido ambiental. Calibración de volumen. El umbral de la percepción. El volumen debe estar justo por encima del susurro. Si es demasiado alto, activa el estado de alerta, beta. Si es demasiado bajo, no estimula el nervio auditivo. El objetivo es que la voz sea una presencia, no una distracción. El comando de anclaje. Antes de cerrar los ojos, repita: abro el puerto de escritura. Acepto estos datos como mi nueva arquitectura de realidad.
Esta es la autorización explícita que su mente consciente le da al subconsciente para que no luche contra la nueva información durante la fase de transición. La falacia de la fórmula mágica y el escepticismo del ego. Su ego, entrenado para proteger el statu quo de su pobreza, intentará sabotear el proceso con pensamientos de escepticismo. ¿Cómo puede ser que solo por escuchar un audio mi vida cambie? Esta es la resistencia final de un sistema que prefiere la seguridad de lo conocido al riesgo de la expansión. El ego confunde simplicidad con falta de potencia. La refutación técnica es esta. Usted no está esperando un milagro. Está ejecutando una saturación. Si usted vierte una gota de tinta en un vaso de agua, el agua apenas cambia. Pero si vierte tinta durante 8 horas seguidas, cada noche, durante 21 días, la estructura química del contenido del vaso es irreconocible. El escepticismo es simplemente la histéresis del sistema, la tendencia de un material a conservar su estado anterior. No necesita creer en el audio, solo necesita mantener el flujo de datos abierto. El éxito no vendrá por magia, sino porque su subconsciente, saturado de una nueva frecuencia de abundancia, empezará a forzar a su SAR, fase 4 anterior, a tomar decisiones financieras que antes su miedo le impedía ver. El audio es el combustible. Su vida es el motor. El ruido blanco de la carencia. El audio promedio de abundancia comete un error fatal. Utiliza un lenguaje genérico que su subconsciente interpreta como ruido blanco. Si el mensaje es «soy rico», pero el hardware detecta una frecuencia de ansiedad subyacente, el sistema simplemente descarta la entrada de datos. Usted ha estado intentando sintonizar una señal de alta definición con una antena oxidada y llena de interferencias. Su mayor error es no entender que el subconsciente no habla español ni inglés. Habla en frecuencias y símbolos. Si las palabras del audio no están respaldadas por una arquitectura de sonido que altere su estado bioeléctrico, usted solo está escuchando un audiolibro mientras duerme. La carencia tiene una firma vibracional específica: contracción, miedo, defensa. Si el audio no rompe esa firma mediante la saturación de frecuencias opuestas, usted está intentando construir un rascacielos sobre un pantano de cortisol. Su sistema actual está configurado para rechazar la abundancia porque la percibe como una amenaza a su equilibrio de escasez actual. Entrenamiento de ondas y resonancia estocástica. Para que un audio de 8 horas realmente transforme el sustrato mental, debe aplicar el principio del entrenamiento de ondas cerebrales, Brainwave Entrainment. El cerebro tiene una tendencia natural a sincronizar su frecuencia eléctrica con estímulos rítmicos externos. Esto no es esoterismo, es mecánica ondulatoria aplicada a la biología. El audio utiliza tonos isocrónicos y pulsos binaurales diseñados para inducir una respuesta de seguimiento de frecuencia. Al emitir 2 frecuencias ligeramente distintas en cada oído, el cerebro procesa la diferencia como una tercera frecuencia, la frecuencia de batido. Si el batido es de 6 hercios, el cerebro se ve forzado a entrar en estado teta. Una vez en este estado, aplicamos la resonancia estocástica, un fenómeno donde la adición de una cantidad específica de ruido rosa o frecuencias de fondo coherentes mejora la detección de la señal débil, las afirmaciones de abundancia. En términos de ingeniería, estamos bajando el ruido de fondo del miedo
y amplificando la señal de la riqueza. El audio no es solo voz, es un transportador de ondas que asegura que el mensaje sea grabado en las capas más profundas de la corteza cerebral, allí donde se almacenan los programas automáticos de supervivencia. La sincronización de los 3 ciclos de sueño. Este audio de 8 horas no es una pista plana. Es una arquitectura dinámica diseñada para seguir la curva de sus ciclos circadianos. Para que el protocolo de inyección sea exitoso, usted debe sincronizar su intención con las 3 etapas clave de la transmisión. Fase de inducción, 0 a 45 minutos. El audio comienza con un barrido de frecuencias de beta a alfa. Durante este tiempo, usted debe realizar la respiración espinal, fase 2 del protocolo anterior. Su objetivo es vaciar el buffer de memoria del día. Si intenta dormir con pendientes en la RAM, la señal de abundancia rebotará. Fase de grabación profunda, 1,5 horas a 4 horas. Aquí es donde el audio entra en teta y delta. En este bloque, las afirmaciones se vuelven más rítmicas y espaciadas. El subconsciente está en modo escritura. Si usted se despierta brevemente en esta fase, no se mueva. Deje que la frecuencia lo arrastre de nuevo al fondo. Esa interrupción es un síntoma de que el nuevo código está chocando con una creencia antigua. Fase de integración y despertar, 7 horas a 8 horas. El audio sube gradualmente la frecuencia hacia alfa/beta. Las instrucciones cambian a comandos de acción inspirada. Al despertar, el sistema no debe ser interrumpido por el teléfono. Permanezca 5 minutos en la cama, dejando que los datos se asienten en la memoria de trabajo. La sincronización de los 3 ciclos de sueño. Este audio de 8 horas no es una pista plana. Es una arquitectura dinámica diseñada para seguir la curva de sus ciclos circadianos. Para que el protocolo de inyección sea exitoso, usted debe sincronizar su intención con las 3 etapas clave de la transmisión. Fase de inducción, 0 a 45 minutos. El audio comienza con un barrido de frecuencias de beta a alfa. Durante este tiempo, usted debe realizar la respiración espinal, fase 2 del protocolo anterior. Su objetivo es vaciar el buffer de memoria del día. Si intenta dormir con pendientes en la RAM, la señal de abundancia rebotará. Fase de grabación profunda, 1,5 horas a 4 horas. Aquí es donde el audio entra en teta y delta. En este bloque, las afirmaciones se vuelven más rítmicas y espaciadas. El subconsciente está en modo escritura. Si usted se despierta brevemente en esta fase, no se mueva. Deje que la frecuencia lo arrastre de nuevo al fondo. Esa interrupción es un síntoma de que el nuevo código está chocando con una creencia antigua. Fase de integración y despertar, 7 horas a 8 horas. El audio sube gradualmente la frecuencia hacia alfa/beta. Las instrucciones cambian a comandos de acción inspirada. Al despertar, el sistema no debe ser interrumpido por el teléfono. Permanezca 5 minutos en la cama, dejando que los datos se asienten en la memoria de trabajo. La mentira del sueño perdido y la resistencia al cambio. El ego, en su último bastión de defensa, le susurrará una objeción lógica. Escuchar sonidos y frecuencias durante 8 horas impedirá que descanse adecuadamente. Necesito silencio para recuperarme. Esta es una racionalización de seguridad. Su sistema operativo antiguo teme la actualización y prefiere que usted duerma en un vacío de información para que al despertar nada haya cambiado.
La refutación técnica es absoluta. El cerebro nunca está en silencio. Mientras usted duerme, su mente procesa residuos de estrés, microtraumas del día y diálogos internos de escasez. Usted ya está escuchando algo cada noche. Está escuchando el ruido de fondo de sus propias limitaciones. Este audio no añade una carga de trabajo al cerebro. Al contrario, reduce el gasto metabólico cognitivo al proporcionar una frecuencia de guía que organiza el caos. Es mucho más agotador para el cerebro luchar contra pesadillas de inseguridad financiera que dejarse arrastrar por una onda coherente de abundancia. Si usted despierta cansado tras el primer día, no es por falta de descanso, es por el estrés de desinstalación de sus viejos paradigmas. No confunda el esfuerzo de la metamorfosis con la falta de sueño. El descanso real es aquel donde el subconsciente se siente seguro y en expansión. El lenguaje de la pobreza cortés. La mayoría de las afirmaciones fallan porque están redactadas en un lenguaje de súplica encubierta. Decir, quiero ser rico, o el dinero viene a mí, envía una señal de carencia confirmada al sistema. Si usted quiere, el sistema registra que no tiene y por lo tanto la realidad colapsa en la falta de posesión. Es un error de sintaxis en el código raíz. Su error técnico es utilizar un lenguaje futuro o condicional. El subconsciente es una máquina de tiempo presente absoluto. No procesa el mañana. Si usted introduce datos con etiquetas de tiempo futuras, el sistema nos coloca en una carpeta de archivo que nunca se ejecuta. Además, el uso de negaciones, no soy pobre, es catastrófico, ya que el cerebro debe renderizar la imagen de la pobreza antes de intentar negarla, reforzando la red neuronal que usted pretende eliminar. Usted está intentando borrar un virus instalando 2 copias más del mismo código. Necesitamos un script de identidad soberana, no de deseo infantil. La semántica de comando y la neuroplasticidad deviana. Para que el script de 8 horas reconfigure su realidad, debe seguir la ley de Hebb. Las neuronas que se disparan juntas se conectan juntas. El audio no busca convencerlo, busca crear una huella sináptica forzada. Para lograrlo, utilizamos la semántica de comando, un lenguaje diseñado para ser procesado como una instrucción de ejecución de bajo nivel por el sistema operativo central. N subconexión igual a la integral de frecuencia por repetición diferencial de tiempo. En lugar de afirmaciones, inyectamos hechos de identidad. El código debe ser binario y presente. Al eliminar adjetivos innecesarios y estados futuros, reducimos la carga de procesamiento del subconsciente. Estamos utilizando la neuroplasticidad dirigida para construir una autopista de riqueza en su corteza prefrontal. Mientras usted duerme, el audio dispara repetidamente el patrón neuronal de la solvencia y la autoridad. Al cabo de unas horas, el cerebro, buscando eficiencia energética, deja de luchar contra la nueva señal y comienza a aceptarla como la configuración predeterminada de su hardware. Usted no está aprendiendo a ser rico, está obligando a su cerebro a reorganizar su arquitectura física para que la riqueza sea la única respuesta lógica al entorno. El diccionario de comandos y los 3 pilares de Hill. El script de estas 8 horas no es una narración, es una secuencia de comandos .exe. Para que el audio funcione,
El contenido debe estar estructurado bajo los 3 pilares de la transmutación que Napoleon Hill codificó, pero adaptados a la ingeniería de sistemas moderna. Estos comandos deben ser escuchados como constataciones de hardware. Pilar de la autodeterminación. El comando Yo soy. El audio debe repetir frases como sistema operando en máxima solvencia. Mi capacidad de generar valor es infinita. Soy la fuente del flujo. No es una petición, es una declaración de estado del sistema. Pilar del deseo transmutado. El comando de conversión. Se inyectan comandos que convierten la tensión en activos. Toda presión se transforma en claridad estratégica. Mi energía basal alimenta mi visión financiera. El obstáculo es el combustible del motor. Pilar de la fe aplicada. El comando de certidumbre. Este es el protocolo de cierre del bucle. La riqueza es el resultado lógico de mi configuración actual. Los recursos colapsan hacia mi posición. Mi realidad es el reflejo exacto de mi orden interno. Usted debe configurar su mente para recibir estas frases no como música, sino como actualizaciones de la base de datos. Al escucharlas en estado teta, el cerebro no tiene la capacidad de contrastarlas con su cuenta bancaria actual. Simplemente las acepta como el nuevo mapa de navegación para el día siguiente. El sabotaje de la falsa humildad y la paradoja del esfuerzo. Su sistema operativo heredado intentará lanzar un error de seguridad bajo el disfraz de la falsa humildad. Escuchará estas declaraciones de poder y riqueza, y una voz interna le dirá: esto es arrogante. No debería ser tan ambicioso. O el dinero no lo es todo. Esta es la interferencia de ruido moral instalada por una sociedad que necesita que usted sea un engranaje dócil y predecible. La refutación técnica es pragmática. La pobreza no es una virtud, es un estado de baja eficiencia. Un sistema que no genera recursos suficientes para su expansión y mantenimiento es un sistema que está muriendo. Rechazar la programación de abundancia bajo el pretexto de la humildad es como si un procesador rechazara la electricidad por humildad energética. Es absurdo. La arrogancia no es poseer recursos. La verdadera arrogancia es creer que usted puede ayudar al mundo operando desde la carencia y el agotamiento. Usted no le debe nada a su pasado de limitaciones. Su única obligación técnica es optimizar el hardware que se le ha dado para que alcance su máximo punto de rendimiento. El espejismo del conocimiento teórico. El error de sistema más común tras escuchar audios de abundancia es la parálisis por análisis espiritual. Usted cree que porque su subconsciente recibió los datos, su realidad cambiará sin que su hardware se desplace un solo milímetro. Esto es una falla de salida de datos, output. En ingeniería, un código que se ejecuta en el procesador pero no envía señales a los actuadores mecánicos es un código inútil. Usted ha sido condicionado para separar lo espiritual/mental de lo físico. Escucha el audio por la noche y al despertar, vuelve a su rutina de movimientos lentos, hombros caídos y mirada baja. Esta incoherencia motora le dice a su cerebro que los datos de la noche eran simulaciones y no instrucciones de operación. Si su cuerpo no refleja la nueva configuración de riqueza mediante su lenguaje no verbal y su velocidad de reacción, el sistema interpreta que la actualización ha fallado y restaura el backup de la pobreza.
El cambio no se siente, se ejecuta. La cascada de dopamina y la retroalimentación propioceptiva. La efectividad de las 8 horas de audio no termina al abrir los ojos. Ahí es donde comienza la fase de despliegue. Durante el sueño, el audio ha estado preparando sus receptores de dopamina para una nueva frecuencia de recompensa. En lugar de buscar la dopamina barata, redes sociales, distracciones, su cerebro ha sido programado para buscar la dopamina de conquista. Esto se logra mediante la retroalimentación propioceptiva. Cuando usted se mueve, sus músculos y articulaciones envían señales de regreso al cerebro sobre su estado de ser. Si al despertar usted adopta una postura de poder y se mueve con la urgencia de quien tiene un propósito de $1.000.000, el cerebro recibe una confirmación física de los datos inyectados durante la noche. Se crea un bucle de retroalimentación positiva. Audio, entrada. Eres un arquitecto de riqueza. Postura, acción, confirmación. El cuerpo se mueve con autoridad. Cerebro, validación. Los datos son reales. Procede a liberar recursos energéticos. Si no hay acción, la cascada de dopamina se corta y el sistema entra en entropía cognitiva, volviendo a los niveles basales de escasez para ahorrar energía. La ingeniería de la abundancia exige que el software, audio, y el hardware, cuerpo, operen en sincronía total durante las primeras 2 horas tras el despertar. El protocolo de salida de datos y la regla de oro de Hill. Para que las 8 horas de audio se conviertan en capital tangible, usted debe ejecutar el protocolo de salida de datos inmediatamente después del despertar. No permita que su sistema operativo antiguo tome el control de sus primeros movimientos. Aplique la regla de oro de Hill bajo una lente de ingeniería. El puente de intencionalidad, T más 0 minutos. En el instante en que abre los ojos, antes de quitarse los auriculares, debe declarar una meta de ejecución única. No piense en hacer dinero. Piense en la acción de alto nivel que el audio ha estado desbloqueando. Hoy ejecuto el contrato X. O hoy resuelvo la fricción Y. Anclaje somático. T más 10 minutos. Realice 5 minutos de movimiento de alta intensidad o estiramiento de máxima expansión. Esto fuerza a la sangre oxigenada a entrar en los lóbulos frontales, sellando la conexión entre el programa de abundancia y su capacidad de respuesta física. Filtrado de prioridad. La selección del zar. Durante el audio, su mente habrá identificado un nodo de oportunidad. Su única tarea es actuar sobre ese nodo antes de que pasen 90 minutos desde su despertar. Esta es la acción inspirada. Si no actúa en esa ventana, la señal se degrada y el sistema vuelve a modo espera. Usted no está trabajando. Está descargando la realidad que programó durante la noche a través de sus manos y su voz. La trampa de la espera de señales y la soberanía de la voluntad. Su ego intentará instalar un último protocolo de defensa, la espera pasiva de confirmación. Es el pensamiento de «esperaré a sentirme totalmente rico» o a que una señal externa aparezca antes de moverme. En ingeniería, esto se llama bucle de espera infinito. Usted está esperando que el sistema le dé un resultado antes de comprometer la energía,
Pero el universo funciona bajo la ley del diferencial de potencial. No hay flujo de corriente, primero, si no hay un desplazamiento previo de carga, acción. La refutación técnica es que la señal no es algo que ocurre fuera de usted. La señal es el impulso mismo que sintió al despertar. Si usted espera una confirmación externa, está admitiendo que su programación interna aún no tiene autoridad sobre su realidad. Está operando como un terminal esclavo en lugar de como el servidor central. El audio de 8 horas no es una película que usted ve para entretenerse, es una orden de marcha. La verdadera fe no es creer que algo va a suceder, es actuar con tal nivel de precisión y soberanía que el resultado se vuelve una inevitable consecuencia física. Si no se mueve, usted está declarando que su hardware todavía pertenece al viejo código de la escasez. Auditoría. El riesgo de la desinstalación por entorno. Usted ha completado el ciclo de carga. Su sistema ahora corre bajo un nuevo kernel de riqueza. Sin embargo, existe un riesgo técnico crítico: la desinstalación silenciosa. El mundo exterior no ha sido actualizado. Sus amigos, su familia y el sistema financiero tradicional siguen operando en el código de la escasez. Cuando usted salga de su laboratorio de sueño y se enfrente a la realidad no optimizada, su sistema sufrirá un ataque de inyección de errores. El error es creer que el cambio es frágil. Si usted sale al mundo con la actitud de probar si funcionó, está dejando los puertos de su cortafuegos abiertos para que el entorno reinstale su antigua configuración. La mayoría de las personas pierden el progreso de las horas de audio en los primeros 30 minutos de conversación con una persona negativa. Usted debe entender que su nueva realidad es un servidor privado. No necesita permiso del entorno para ejecutar sus nuevos procesos. Si permite que la opinión de otros actúe como un comando de sistema, usted está entregando las llaves de su hardware al azar. En computación, la memoria no volátil es aquella que retiene la información incluso cuando se corta la energía. Tras 21 días de aplicar este protocolo de 8 horas, su subconsciente deja de usar memoria RAM, esfuerzo consciente por creer, y pasa a almacenar la abundancia en su memoria de solo lectura, ROM. Este proceso se basa en la potenciación a largo plazo, LTP. Al repetir la misma frecuencia y los mismos comandos de identidad durante 8 horas cada noche, usted está fortaleciendo las conexiones sinápticas hasta que la resistencia eléctrica entre ellas es casi nula. Físicamente, esto significa que su cerebro ha creado una red maestra de abundancia que es biológicamente más fuerte que la red de la escasez. Para que el sistema sea estable, debe alcanzar el punto de inflexión sináptica, donde el cerebro prefiere el nuevo camino neuronal porque consume menos energía que el antiguo. Una vez alcanzado este punto, usted ya no tiene que intentar ser rico. Su cerebro procesa la realidad desde la riqueza de forma automática, igual que procesa el lenguaje o el equilibrio al caminar. Usted ha pasado de la simulación a la instanciación física del código. Para convertir la carga de datos en una instalación permanente, usted debe ejecutar el protocolo durante un ciclo completo de 21 días sin interrupciones. En ingeniería de sistemas, este es el periodo de quemado, burn-in, donde se prueba la estabilidad del nuevo hardware. Integridad de la cadena. Si usted omite una sola noche,
el sistema interpreta una caída de tensión y activa los protocolos de recuperación del código antiguo. No es una cuestión de disciplina moral, es una cuestión de coherencia de señal. La repetición ininterrumpida es lo que obliga a la mielinización de las nuevas vías neuronales. El cortafuegos de identidad, técnica de bloqueo. Durante el día, cuando el entorno intente inyectarle datos de escasez, noticias de crisis, quejas de terceros, usted ejecutará un comando de rechazo de entrada. Mentalmente diga: dato no compatible con mi sistema operativo, y toque su anclaje somático. Usted no discute con el entorno, simplemente filtra la información como si fuera spam. La auditoría nocturna de resultados. Justo antes de conectar el audio cada noche, identifique un solo momento del día donde su nueva programación se manifestó. Una idea, una llamada, una sincronía. Al documentar este éxito, usted le da al sueño compilador el parámetro de éxito para la carga de datos de esa noche. El miedo al éxito y la integración del soberano. La última barrera no es el fracaso, sino el pánico del sistema ante la pérdida de la identidad limitada. Su ego ha vivido años siendo el que lucha, el que no tiene suficiente o el que se esfuerza. Si usted se vuelve un soberano que manifiesta abundancia mediante la transmutación, esa vieja versión de usted debe morir. El miedo que siente antes de dormir con este audio no es miedo a que no funcione, es miedo a que sí funcione y usted ya no tenga excusas para no ser el gigante que está destinado a ser. La refutación técnica es que usted no está perdiendo su identidad, está eliminando un lastre algorítmico. Ser pobre o estar en la lucha no es una personalidad, es un error de configuración. No hay nada noble en operar a un 10% de su capacidad. Al sellar este sistema con las 8 horas de audio, usted está aceptando que su función en este plano es la expansión máxima. El éxito no es algo que le sucede a usted, es algo que usted emana una vez que ha limpiado el ruido de su procesador. Usted ya no es un observador pasivo de su economía, es el arquitecto jefe que ha decidido, por fin, ejecutar el código de su propia libertad. El miedo al éxito y la integración del soberano. La última barrera no es el fracaso, sino el pánico del sistema ante la pérdida de la identidad limitada. Su ego ha vivido años siendo el que lucha, el que no tiene suficiente o el que se esfuerza. Si usted se vuelve un soberano que manifiesta abundancia mediante la transmutación, esa vieja versión de usted debe morir. El miedo que siente antes de dormir con este audio no es miedo a que no funcione, es miedo a que sí funcione y usted ya no tenga excusas para no ser el gigante que está destinado a ser. La refutación técnica es que usted no está perdiendo su identidad, está eliminando un lastre algorítmico. Ser pobre o estar en la lucha no es una personalidad, es un error de configuración. No hay nada noble en operar a un 10% de su capacidad. Al sellar este sistema con las 8 horas de audio, usted está aceptando que su función en este plano es la expansión máxima. El éxito no es algo que le sucede a usted, es algo que usted emana una vez que ha limpiado el ruido de su procesador. Usted ya no es un observador pasivo de su economía, es el arquitecto jefe que ha decidido, por fin, ejecutar el código de su propia libertad.